Sabemos que hay guerra entre Rusia y Ucrania, y escuchaba hace unos meses atrás que el presidente ucraniano, Zelensky, estaba preocupado porque decía que tenían armamentos para distintas áreas, pero a nivel de los aires necesitaban aeronaves, unos famosos F-16, y que se veían desprovistos de ese armamento. Y saben que el Señor a cada uno de nosotros nos ha dejado armamento poderoso para poder vivir y enfrentar la vida con poder, para cumplir el propósito. Y hay armamento como ser la palabra de Dios, la espada, vital, necesaria, perfecta. También tenemos otros recursos necesarios como ser el ayuno. También congregándonos, porque a través de congregarnos nos edificamos. Pero hoy quiero hablarte de un armamento especial, poderosísimo, que es la intercesión. ¿Qué significa interceder? Es hablar en favor de alguien. Y hoy te quiero hablar a vos acerca de la intercesión nuestra como iglesia. Es ponernos nosotros, es hablar con Dios a favor de otras personas. Orar por nosotros mismos está muy bien. Dios lo promueve en su palabra. Pero no tenemos que olvidar que tenemos que interceder, es decir, orar por otras personas. Y tenemos grandes ejemplos en la palabra. Tenemos el apóstol Pablo, y voy a desarrollar el tema. El Señor Jesucristo, también un gran ejemplo de intercesión por excelencia. Y el título de este mensaje es: quiero ser un intercesor. Quiero, Señor, levantarme en este tiempo como un intercesor. Poder hablar en favor de otros, arrancando por la casa en favor de nuestros hijos, de nuestro cónyuge, de los parientes, de los hermanos, de los compañeros de trabajo, pero también de las naciones de la tierra, de nuestra querida Argentina, cómo no. El Señor nos manda a interceder por nuestros gobernantes, independientemente del partido político que sean, el Señor nos manda a interceder. Y en el desarrollo de esta palabra vamos a ver el poderío que hay en la intercesión. Y quiera Dios que cada uno de nosotros podamos despertar con más fuerza al hecho de poder ser intercesores. Es tremendo lo que Dios quiere y puede hacer en otros por medio de nuestra oración. Hay otro nivel de gloria, otro nivel de poder que Dios quiere desarrollar, pero necesita a una iglesia que decida interceder por los demás. Te quiero invitar a que puedas buscar en Efesios capítulo 3, versículo 14 al 21. Esta es una oración que hace el apóstol Pablo en favor de los hermanos que vivían en Éfeso. Acá el apóstol Pablo, muchos estudiosos dicen que Pablo estaba, al escribir esta carta, como muchas otras, encarcelado. Y quiero que podamos leer entre nosotros, dice Efesios capítulo 3, versículo 14 al 21. Dice así la palabra de Dios: por esta causa, es decir, por ustedes, hermanos de Éfeso, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé. ¿Qué es lo que le pide Pablo? Para que les dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, sean plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que sean llenos de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que le pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros.
A Él sea la gloria en la iglesia en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Y acá qué hermoso este momento de intercesión de Pablo por los hermanos de Éfeso. Quiero compartir algunos puntos. En primer lugar, poder verlo a Pablo como el intercesor. Lo tenemos a Pablo como el misionero, como maestro, como predicador. Pero acá lo vemos al apóstol Pablo intercediendo. Él dice en el versículo 14, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, acá vemos un apóstol Pablo que se humilla ante Dios. Dice, doblo mis rodillas. Doblar las rodillas es símbolo de humillación ante Dios. Vieron que hemos escuchado frases, prefiero morir de pie que vivir arrodillado. Esa es una frase muy conocida que nos da a entender claramente que estar de rodillas es símbolo de humillación, de sumisión. Y nosotros sabemos que frente al Creador debemos humillarnos, porque entendemos quién es Él y quiénes somos nosotros. Acá qué lindo, ¿no? El apóstol Pablo con un corazón humilde dice, por esta causa, por ustedes, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y sabés que posiblemente Pablo estaba preso. Como así también Jesús en Juan capítulo 17, ahí hay una oración intercesora donde Jesús ora por sí mismo, pero después por los discípulos y también por los que habían de creer en Jesús por la palabra de ellos. Es decir, oraba Jesús por nosotros. Ahora, en Juan 17, Jesús estaba próximo a la cruz y a pesar de estar próximo a la cruz, Él podía seguir pensando en nosotros. Qué hermoso ejemplo. Esta es una característica del cristianismo. Es decir, no estamos centrados en nosotros mismos, sino que podemos abrir nuestros ojos y ver la necesidad de los demás. Por eso hoy es una oportunidad para poder ver si realmente nosotros levantamos la mirada y vemos alrededor nuestro los que nos están rodeando, si realmente estamos orando por ellos. Estamos intercediendo por nuestra familia, estamos intercediendo por nuestros hijos, por los perdidos. Estamos intercediendo por aquellos que están enfermos, por los que están en prisión, por aquellos conocidos que sabemos que están enfrentando situaciones difíciles. Que el Señor nos pueda levantar por los misioneros. Hay personas que han decidido dejar la comodidad, ir a otras tierras para compartir acerca de Jesucristo. Y para que la obra se extienda con más poder, es necesario que nosotros desde acá podamos estar clamando. Hay algo que se da a nivel de los aires. Así como el presidente ucraniano necesitaba aeronaves para limpiar los aires, nosotros necesitamos la intercesión de nosotros como pueblo de Dios para limpiar los aires de las maldades y demonios que Satanás presenta. Por eso qué importante que el Señor en este momento abra nuestros ojos espirituales y nos pueda mostrar la importancia que Él ha dejado en cada uno de nosotros para cambiar realidades. Nada más ni nada menos que para que la mano poderosa de nuestro Dios empiece a mover. Saben que hay una historia, un cuento, en realidad, que dice que había un hombre que era muy bueno hachando. No era un maestro, hachaba y caían los árboles rápidamente. Y un joven quiso ser su aprendiz. Y bueno, trató de imitar al maestro y llegó el día donde se sumó a una competencia. Y de pronto era el tiempo de arrancar y arrancaron ambos a la vez. Y de pronto el joven miraba a un costado y lo veía en más de una oportunidad al maestro sentado. Y así sucedió todo el día, los dos trabajaron, el joven le daba con toda su fuerza, imagínate, ganarle al maestro. Terminó la jornada y los ponen a los dos como en el box y van a levantar la mano del ganador y levantan la mano del viejo maestro. Había derribado muchos más árboles. Y el alumno le dice, pero ¿cómo puede ser? Yo te vi tantas veces sentado.
Y el hachador viejo, el maestro, le dice, no estaba sentado, estaba estaba afilando mi hacha. Y a veces nosotros, hermanos, no nos damos cuenta, pero cuando intercedemos, aceleramos los procesos de Dios. Y en lugar de utilizar tanta fuerza y desgastarnos y no dar más, podemos ver la mano poderosa de Dios obrando. Por eso a veces terminamos rendidos en esta vida, porque estamos haciendo las cosas en nuestra fuerza. Ahora, cuando lo hacemos bajo el poder del Espíritu Santo, es afilar la vida espiritual, en oración, en intercesión. La iglesia puede avanzar más rápido, con más poder, puede haber más liberación para el cautivo. Si destinamos más tiempo a la intercesión, ¿quién es el pastor? No el conjunto del pueblo de Dios. Cada uno de nosotros un guerrero, un intercesor. Ahora el apóstol Pablo, acá podemos ver, qué lindo, pedía 3 cosas por los hermanos de Éfeso. En primer lugar, él pide que sean fortalecidos en el hombre interior. El versículo 16, en su última parte, dice, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Esto pedía Pablo. Quiere decir que hay hombre exterior y hay hombre interior. El hombre exterior es nuestro físico, que también hay que pedir. Pero acá el apóstol Pablo está pidiendo que sean fortalecidos en el hombre interior. No sé si te ha pasado, el hombre interior son las emociones, es el espíritu. No sé si te ha pasado en algún momento sentirte tan agotado interiormente. Hay situaciones que nos desgastan, que producen, que provocan un agotamiento profundo. Situaciones que nos llevan a decir, y acá Pablo estaba orando por creyentes, por personas como nosotros que asistían, que congregaban, pero el hombre interior estaba debilitado. ¿Y cuántas causas hay que nos debilitan? Cuando recibimos una noticia de una enfermedad nuestra o de alguien que amamos, es extremadamente agotador. Problemas económicos, un ser querido que está en problemas, situaciones familiares, frustraciones, problemas con el cónyuge, problemas con los hijos, determinadas circunstancias que nos afectan tremendamente. Quizás hoy hay alguien acá que está agotado, que dice, no doy más, toqué fondo. Y el Señor, ¿qué hace? El Señor le pide a la iglesia, oren por aquel que está débil en su hombre interior. Y fíjense cómo nos fortalecemos. Dice Isaías 40:29, Él da fuerzas al cansado y multiplica las fuerzas del que no tiene vigor. Es decir, nosotros acá entendemos que el Señor es el que da fuerzas. Cuando nosotros entendemos y empezamos a conocer quién es Dios, podemos interceder de otra manera. Cuando entendemos que Él da fuerzas y multiplica, podemos ir y pedirle, Señor, levanta a mi hermano, a mi hermana, a mi hijo, a mi esposa, con tu poder, dale fuerzas. Porque hemos conocido al Dios que multiplica las fuerzas del que no tiene ninguna. Cuando conocemos que Jehová es nuestro pastor y nada nos faltará, podemos interceder pidiéndole, Señor, mira esta familia. ¿Hace cuánto está en la pobreza, en el hambre? Clamamos, Señor, para que saques a esta familia o para que saques a determinado pueblo. Hay pueblos en la Argentina que viven sumidos en la pobreza. Qué bueno cuando nosotros intercedemos, que el Señor nos ayude en este tiempo a poder ser intercesores. A veces la iglesia está cansada. ¿Hay alguien que hoy está cansado? Vamos a estar orando por eso, para que el Señor multiplique las fuerzas. ¿Qué más pide el apóstol? ¿Qué más intercede? ¿Qué favor le pide al Padre en favor de los hermanos de Éfeso? Que Cristo habite en sus corazones. Dice el versículo 17, para que Cristo habite, o para que habite Cristo por la fe en sus corazones. Y nosotros podemos decir, pero ¿cómo? Es la iglesia. ¿Cómo va a pedir el apóstol al Señor? Señor, te pido que vos puedas habitar en el corazón
de mis hermanos en Éfeso. Hermanos, a veces nosotros lo hemos recibido al Señor, pero le permitimos que venga y haga una visita nada más, que esté de paso, no tiene un lugar. Quizás lo tenemos afuera de nuestras vidas. Cuando nosotros leemos en Apocalipsis 3:20, ahí el Señor le habla a la iglesia, a la Odisea, y el Señor le dice a la iglesia: yo estoy a la puerta y llamo. Es decir, había una iglesia, pero que lo tenía el Señor afuera, no estaba habitando en sus vidas. Jesucristo está habitando en tu vida. El Señor está en el trono de tu vida. El Señor tiene el lugar de privilegio en tu vida, en tu matrimonio. Es el número 1. Lo has jerarquizado allá, lo has puesto en el primer lugar que le corresponde únicamente a Él. ¿Habita el Señor o de pronto hay una visita de vez en cuando? Qué hermoso, acá el apóstol dice: Padre, que Jesús habite en sus corazones. Hermano, necesitamos menos de nosotros, cada vez despojarnos menos y que Jesús tenga más lugar en nuestra vida. Esto le pedía al apóstol Pablo, no una visita, que habite. ¿Qué más le pedía al apóstol Pablo? Que conozcan el amor de Cristo. Y el amor de Cristo podemos ver que es tan grande que se puede conocer, pero no en su totalidad. Pero acá el apóstol les dice en el versículo 18 y 19, que sean plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que sean llenos de toda la plenitud de Dios. Acá está definiendo, miren, el amor de Dios es como que tiene dimensiones. Y yo imaginaba lo siguiente, ¿no? Y escuchaba hace unos días un compañero de trabajo y me fue hermosa la descripción de la dimensión del amor de Dios. Cuando pensamos en la anchura del amor de Dios, pensamos un amor que incorpora a todos, que integra, que incluye a todos, a los argentinos, a los de todas las naciones, los brazos de Dios tan grandes. Cuando nosotros pensamos en la longitud, pensamos en un amor que fue en el pasado, un amor que es actual, pero también un amor que será en el presente. Y a mí en lo particular me golpeó muy fuerte cuando decía que comprendamos con todos los santos cuál sea la profundidad del amor de Dios. Cuando nosotros miramos nuestras vidas, en determinado momento decimos: qué bajo que caí, hasta que vinimos al Señor. Cuando nosotros miramos, cada uno de nosotros, nuestra realidad, decimos: qué bajo que pude llegar a caer. Todos, me anoto en primer lugar, todos. Cuando pensaba en el caso de Loan en Corrientes, me daba tanto enojo. Y yo pensaba, si tendría la posibilidad de hablar con los involucrados, ¿les podría hablar del amor de Dios? Y cuando pensaba en la profundidad del amor, yo pensaba: caí tan bajo, pero la profundidad del amor de Dios fue más allá. Cada uno de nosotros, y acá habla de conocer, dice comprender con todos los santos, no es un conocimiento individual. Cuando nosotros empezamos a conocer y a escuchar nuestros testimonios, quizás yo fui, a modo de ejemplo, un mentiroso y un ladrón empedernido, y caí muy bajo. Y cuando otro de ustedes cuenta su testimonio, quizás alguno fue un homicida, otro un adúltero, otro un traficante, y vemos que todos hemos caído y que la profundidad ha sido tremenda. Pero sin embargo, la profundidad del amor de Dios ha sido aún superior y nos ha alcanzado a cada uno de nosotros.
por su amor, por su amor. Hemos caído, pero aun cuando caíamos dentro del amor de Dios. Por eso esto nos ayuda a pensar de otra manera en los demás y a poder también nosotros entender que hemos sido perdonados porque aún en nuestra caída seguíamos estando dentro de la profundidad del amor de Dios. También describe la altura, pensemos en la altura del amor de Dios. Cuando nosotros pensamos en algo alto, a mí se me venía la Aconcagua allá, rumbo a Chile. Sin embargo, la altura del amor de Dios es mucho más grande. Hermanos, que podamos pedirle al Señor de comprender y vivir ese amor. Nos ayuda a poder acercarnos a Él y a otros a su manera. Romanos 5:8, hablando del amor de Dios, dice así: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, todos, ¿verdad? Cristo murió por nosotros. Y primera de Juan 3:1 sigue hablando del amor de Dios. Fíjense qué gran amor nos ha dado el Padre, que se nos llame hijos de Dios. Y lo somos. El mundo no nos conoce precisamente porque no lo conoció a Él. Fíjense qué gran amor nos ha dado el Padre, que se nos llame hijos de Dios. Podemos ver la enormidad del amor de Dios en torno a nuestras vidas. Acá el apóstol le pedía 3 cosas: que seamos fortalecidos, que Cristo habite y que conozcamos el amor de Cristo. Esas 3 cosas. Y cierra el apóstol con una exaltación. Versículo 20. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Hermanos, acá es glorioso lo que está diciendo. ¿Qué le estás pidiendo al Señor? Porque acá lo describe a nuestro Dios como alguien capaz de hacer las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Quizás le pedimos hasta acá y el Señor dice: no, mucho más abundantemente de lo que me has pedido y de lo que comprendemos. Hermanos, qué hermoso, esto nos tiene que ayudar a acercarnos al Señor con fe. Nos quiere dar mucho más de lo que le estamos pidiendo. Según el poder que actúa en nosotros, es decir, su Espíritu Santo. Y miren qué hermoso, termina el apóstol glorificando a Dios. Porque si no hay gloria a Dios, no sirve la cosa. No es gloria al hombre. Nosotros estamos de paso, somos polvo y al polvo va nuestro cuerpo. Toda la gloria sea al Señor, dice: a Él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús. ¿Por cuánto tiempo? Por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Qué hermoso, ¿no? Como cierra esta petición, que nosotros también busquemos la gloria de Dios. Ahora, es tan importante ser un intercesor como el apóstol Pablo lo era acá en favor de la iglesia de Éfeso. Muchos años atrás, Jerusalén estaba en pecado. Jerusalén se había prostituido en pos de los ídolos. Estaba en plena corrupción. Y Dios levanta un profeta, el profeta Ezequiel. Y en Ezequiel capítulo 22, versículo 30, te quiero invitar a que lo puedas leer y que el Espíritu Santo de Dios abra nuestro entendimiento para poder comprender la importancia de la intercesión. Acá Dios está hablándole al pueblo de Israel y el Señor le dice: yo he buscado entre ellos a alguien que construya un muro y se ponga en la brecha delante de mí por mi tierra, para que yo no la destruya, y no lo he hallado. Nuevamente, Dios le está diciendo al pueblo por medio de Ezequiel: yo he buscado entre ellos a alguien, uno tan solo, que construya un muro y se ponga en la brecha. Ponerse en la brecha significa luchar por un asunto, comprometerse.
se ponga en la brecha delante de mí por mi tierra. Es decir, el Señor estaba buscando a alguien que se pusiera delante de Él por Jerusalén, por Israel e intercediera. Señor, no los destruyas, ten misericordia. Señor, ayuda a que Israel pueda arrepentirse de sus pecados. Pero dice acá, y no lo he hallado. ¿Qué pasó con Jerusalén? Destrucción. Imagínense esto, viene la mano destructora de Dios y el intercesor puede frenarla, porque Dios ha puesto autoridad en la iglesia para interceder. Hermanos, viene la destrucción de Dios sobre la humanidad. Que podamos ser intercesores para que en este tiempo más personas puedan salvarse, para que más personas, tenemos familiares que se están perdiendo, vecinos, amigos. Hay una guerra espiritual enorme en nuestro país. Hay zonas que están cubiertas por la oscuridad. Volviendo a este caso del pequeño desaparecido en Corrientes de Loan, escuchaba un abogado que decía que la justicia le tomaba declaratoria a los médiums, a los brujos. No sé si alguien sigue el caso. Una locura. Escuchás hablar y te hablan del Pomberito, el Gauchito Gil. Un montón. Curanderos, apenas desapareció, fueron a buscar a 2 curanderos. Hermanos, tierra tomada por la idolatría, por la oscuridad. Hermanos, los correntinos necesitan que en Nueva Vida nos levantemos y clamemos para que la luz del Cordero de Dios los ilumine a ellos. Tenemos que clamar para que las iglesias de Corrientes se levanten con autoridad del cielo en contra de la idolatría, con poder de Dios. Que señales sigan a la predicación del Evangelio para que esa tierra pueda ser libre. Pero hermanos, hay guerras que se libran, no es con fuerza humana, no es con ejército, es con su espíritu. Pero el espíritu se moviliza cuando hay una iglesia que intercede. El Señor quiere que podamos estar en otro nivel de búsqueda en este tiempo, en otro nivel de intercesión. Si estamos orando 5 minutos por otros, que podamos duplicarlo 10. Hermano, y si estamos orando 10, que podamos orar mucho más. Que pasemos tiempo de rodillas, doblo ante el Padre mis rodillas. Es tiempo de que oremos mucho más para ver la gloria de Dios a otro nivel. El Señor nos ha permitido, por estar pastoreando, quizás no ver solamente un área de la iglesia, el árbol, sino el bosque. Y en este tiempo, en este mes de ayuno y oración, ¿saben cuántas cosas gloriosas hemos visto? El mover de Dios en las distintas áreas. Cosas que nosotros decimos, no es con ejército, no es con espada, mas con tu Santo Espíritu. Porque la iglesia está orando, está ayunando, está intercediendo y el Señor mueve su mano poderosa de sanidad, de restauración, de apertura económica, de salvación. Por eso qué bueno en este tiempo que podamos ser intercesores. Hermanos, el título del mensaje es Quiero ser un intercesor. Le pido a Dios que podamos tener otro nivel. Hace 2 años y medio, ni imaginábamos que podíamos, con la ayuda de Dios, bajo la guía del Espíritu Santo, estar plantando 2 iglesias. Hermanos, si nosotros de acá en adelante duplicamos la intercesión, vamos a ver la gloria de Dios de una manera más poderosa y la luz de Cristo va a llegar a otros lugares con más poder. Si vos me preguntás, no sé por qué Dios puso la intercesión como medio para que Él opere su poder, pero es lo que Él en su sabiduría ha dispuesto. Y te cierro con esta historia bíblica para que podamos ver, meditar y apropiarnos de la intercesión. Hechos capítulo 12. El título es Jacobo muerto, Pedro encarcelado. Acá a Pedro lo habían encarcelado por cristiano. Imaginemos que en lugar de Pedro,
diría Jacobo muerto, Damián encarcelado. Alguno de nosotros encarcelado. ¿Qué hacía la iglesia? Hechos capítulo 12, versículo 5. Dice así: así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Lo leemos de nuevo. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado le despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Y le dijo el ángel: cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma. Y salidos, pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba, que era su muerte. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo, no abrió la puerta, sino que corriendo adentro, dio la buena nueva de que Pedro estaba en la puerta. Y ellos le dijeron: ¿estás loca? Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían: es su ángel. Mas Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. Pero él, haciéndoles con la mano señal de que callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel. Y dijo: haced saber esto a Jacobo y a los hermanos. Y salió y se fue a otro lugar. Hermanos, si la iglesia intercede, no hay Herodes que pueda frenar a un hijo de Dios. No hay guardias. Pedro estaba en la peor de las ataduras. Estaba preso. Ahora, hoy quizás no hay presos por los romanos, pero hay presos por las drogas, presos por la depresión, por la angustia, por la pornografía, por la violencia, por la tristeza, por el fracaso, por las tinieblas de Satanás, atados espiritualmente. Y el Señor quiere usarte a vos. No pienses en el que está al lado tuyo. Dios quiere usarte a vos, para que dobles rodilla en favor de la tierra, en favor de los necesitados. Quiere usarte a vos. Podemos mirarla pasar, ¿vieron? Le estará hablando el Señor al que está al lado. Cada uno de nosotros, un intercesor. En esta noche quiero invitarte. Yo también me hago esta invitación y este desafío de orar muchísimo más por otros. También voy a seguir orando por mí, lo mismo que vos, por vos mismo. Pero no dejemos de orar por aquellos que la están pasando mal. Que el maestro de escuelita bíblica ore por su pequeño rebaño. Que los líderes oren por las personas que están bajo sí en responsabilidad. Que cada uno de nosotros podamos ser de oración, los padres por cubrir en intercesión a nuestro hogar, los papás principalmente, las mamás. Y hermanos, orar por este país
y por las misiones y por el evangelismo y seguir orando. Y vamos a ver la gloria de Dios a otro nivel. Hermano, yo estoy expectante, le agradezco a Dios porque en los años que he vivido le digo, Señor, gracias porque he visto tantos testimonios vivos de tu poder, lo he visto en mi vida, pero en un montón más. Pero hermanos, hay más de Dios. Dios ama a la humanidad, pero necesita que podamos ser intercesores en este tiempo. Por eso hay un desafío. Quiero ser un intercesor. Y si realmente tenés ganas de ser un intercesor, te quiero animar que ahora podamos hacer una oración y que vos le puedas decir, Señor, yo realmente quiero empezar a interceder. Práctico, podés hacer una listita de intercesión. Y a medida que el Señor te va contestando, vas tachando y podés poner la fecha. Te vas a sorprender. Te vas a sorprender. Poné la fecha hoy 21/7 creo, ¿no? Y por lo que vas a orar. Y algunas cosas va a haber que batallarlas meses, años en oración. Pero otras Dios va a orarlas muy rápidamente. Y te vas a asombrar. Y te vas a deleitar en la gloria, el poder de Dios. Y en haber sido parte de lo que Dios quería que seas parte y te involucraras. La intercesión poderosa. Así que qué hermoso esto. Yo he buscado entre ellos a alguien que construya un muro y se ponga en la brecha delante de mí por mi tierra, para que yo no la destruya. Y no lo he hallado. Imaginemos que hoy el Señor está diciendo, y estoy buscando en la iglesia Nueva Vida, alguien que se ponga en la brecha por los argentinos, por los niños, por los adolescentes, por los que están en la droga. Y busqué a alguien que se quiera poner en la brecha y que interceda. Y qué hermoso que de pronto nos empezamos a levantar, Señor, acá estoy. Y he buscado a alguien que se ponga en la brecha por los matrimonios que se están destruyendo, por los que quieren suicidarse. Y estoy buscando y de pronto, Señor, podés contar conmigo. Dios puede contar con vos. El Señor puede contar con que vos diariamente vas a orar más por otros, vas a movilizarte por otros. No vas a dejar de orar por vos, tenés que seguir haciéndolo, pero se trata de orar por otros, para que esos otros vean la gloria de Dios, sean libres. Que el Señor nos ayude. ¿Qué les parece si nos ponemos de pie? Invito a los músicos que pasen. Y hermanos, qué tremendo, ¿eh? No sé si has visto imágenes de la Segunda Guerra Mundial, cuando un montón de aeronaves iban a atacar. Yo creo que el Señor hoy a nivel de los aires nos permite hacer lo mismo, contraatacar el territorio del enemigo. El enemigo está centrado en destruir al ser humano, destruir a la familia, a los niños, pulverizarlos. Hermanos, pero acá está la iglesia de Jesucristo, la luz y la sal de la tierra. Y el Señor nos ha dado la posibilidad de clamar y de ver la gloria de Dios. El Señor ha torcido el rumbo de la historia cuando sus hijos han clamado. A veces podemos pensar que somos insignificantes, pero nuestra oración genuina, verdadera, puede lograr cosas enormes en favor de las familias de la tierra. Los que estamos trabajando en colegios públicos, con mi esposa decimos que a veces se nota hasta el ambiente espiritual, que algunos colegios parecen más tomados por el enemigo. Llegás y en lugar de estar la celeste y blanca, está la bandera LGTB. Ahí hay que clamar con más fuerza. Ahí hay que clamar para que caiga la opresión del enemigo. Hay esquinas que vemos que están tomadas por el enemigo, barrios, calles. Cuando empezamos a conectar más con Dios, sentimos la presencia del enemigo. Ahí no tenemos que asustarnos, tenemos que ser portadores de vida. Tenemos que ser personas que nos levantamos con la autoridad delegada del Señor a través de su Espíritu Santo y clamar. Clamar en el poder del Señor, en el poder de su Espíritu Santo, para que se corten cadenas, para que se corten ataduras. Dios te ha dado autoridad. El Señor te ha delegado a cada uno de nosotros autoridad. La autoridad se toma o se rechaza. El Señor te ha dado autoridad de lo alto. Por eso en este tiempo, Señor, queremos tener la identidad de hijos,
de hijos intercesores. Por eso en este tiempo que vos puedas clamar, que puedan cambiar situaciones por medio de la oración. Hermanos, el evangelismo que pueda ser una cosecha más abundante. ¿Cuántos grupos están saliendo a sembrar la palabra acá en Agustoni, en otros lugares? Señor, que pueda haber una mayor cosecha de personas que hoy están perdidas. Clamemos más por ellos. Clamemos por los adolescentes, jóvenes. Clamemos por los ancianos. Clamemos por aquellos que hoy están en necesidad. Nosotros somos la voz de los débiles frente al Señor. Por eso te quiero invitar. ¿Querés ser un intercesor? Decile, Señor, quiero ser un intercesor. Si realmente estás entendiendo el mensaje, si el Espíritu Santo te está incomodando o te está animando para que entres a otro nivel. No solamente, Señor, bendecime, Señor, prosperame, Señor, todo esto a mí, sino esto tiene que ver con el otro. Tiene que ver con la necesidad del otro. Por eso en esta noche el Señor te quiere animar. Decile, Señor, quiero comprometerme con la intercesión. Quiero batallar, Señor. Quiero orar, Dios mío, mucho más, Padre. Gracias, Señor. Alabado sea tu nombre. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias. Te damos gracias por Jesucristo, el intercesor, el que está entre el Padre y nosotros. Aquel que dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Aquel que intercede frente al Padre. Señor, te damos gracias por aquel intercesor perfecto que no solamente pidió, sino que sacrificó su vida por nosotros. Señor, ayúdanos también a poder interceder en favor, Señor, del prójimo, de la necesidad de otros. Padre, en el nombre de Jesús, abrí nuestros ojos espirituales. Ayúdanos a entender que hay guerras que se están desarrollando. Señor, que tu poder está ahí, Dios mío, preparado para ser abierto por medio de la intercesión de un pueblo comprometido con la oración, comprometido con buscar la gloria de Dios, el poder de Dios manifestándose. Señor, que tu poder sea derramado, Señor, para que el Evangelio avance con poder, Señor. En el nombre de Jesús, ayúdanos, Padre, a interceder por los perdidos. Ayúdanos, Padre, a interceder por nuestros gobernantes. Ayúdanos a interceder por nuestra familia, por los matrimonios, por los hogares, Señor, por la cultura de nuestro país, Señor, que pueda ser transformada, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, que nosotros nos pongamos en la brecha, que nos halles a nosotros. Gracias, Señor, por esta oportunidad tan hermosa. Señor, hasta que nos vengas a buscar, que podamos, Señor, orar y orar y orar mucho más. Señor, que podamos ser una iglesia de clamor a otro nivel, Señor. Y Espíritu Santo, impactanos. Señor, ayúdanos a disciplinarnos. Que no seamos únicamente emocionales, sino personas de fe comprometidas y disciplinadas en la intercesión. Gracias, Señor. A ti sea toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza.